¿Cómo están? Gracias, hermano. Entonces, envío un saludo a todos los hermanos de la iglesia. Evidentemente, el sentir por vernos está creciendo, pero a su vez también está creciendo el sentir por estrechar nuestras manos, darnos un abrazo. Sé que estas cosas también están creciendo en nuestros corazones. Tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios durante este mes y es un gozo pues para mí poder estar delante de ustedes para seguir meditando en las cosas que ya ha dejado abonado el terreno nuestro hermano y anciano Edwin, y por supuesto seguir edificando sobre esa base. No sabemos cuánto tiempo más vaya a ser esta ausencia. Confiamos en el Señor y son nuestras oraciones, dependemos de Él, de su tiempo, de los gobernantes que están delante de nosotros dirigiendo los destinos del país y viendo desde su propia perspectiva como gobernantes puestos por Dios esta pandemia y sus efectos sobre nuestra ciudad y también sobre nuestro país. Les saludo entonces aquí, hermanos, desde mi casa con mi familia y vamos a continuar, hermanos, entonces, como ya les decía, edificando sobre el fundamento que nos dejó nuestro hermano Edwin. Quiero invitarlos a que inclinen sus rostros allí, atentos todos, ubicados, y vamos a hacer una oración encomendándonos al Señor. Señor, en esta mañana es un gozo que tú nos das a través de estos medios para poder vernos, hablar, escuchar nuestras voces. Y gracias, Padre, porque en esto has mostrado tu misericordia para nosotros. No nos cansaremos de recordar esto que tú has hecho por nosotros en proveernos estos medios. Y también porque primordialmente en este tu día queremos compartir tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor, por la iglesia, porque como decía nuestro hermano Edwin, ha sido fiel, esforzada en su cuidado y provisión para nosotros, y tenemos este privilegio y esta oportunidad especial de abrir tu palabra y dirigirnos a tu iglesia, Señor. Edifícanos, Señor, háblanos por medio de tu palabra. Tu Santo Espíritu nos ha estado redarguyendo, nos ha estado contristando. Tu Espíritu nos ha estado quebrantando, oh Dios, y queremos continuar, Padre, ahondando en tus propósitos durante este tiempo. Oramos, Señor, suplicando la guía del Espíritu Santo en este tiempo, que tú me guíes, Señor, y que tú guíes mi boca y los pensamientos que previamente me has permitido tener acerca de este pasaje a tratar hoy. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Voy a hacer una introducción, hermanos, después de la cual voy a tratar el título del tema de hoy. El pasaje de Hebreos capítulo 12, visto el mes pasado, me ha hecho pensar en varios asuntos importantes que estaré compartiendo durante este mes. ¿Como cuáles? En primer lugar, ya que estamos siendo ejercitados en la disciplina, pregunto yo, ¿a qué reflexiones nos ha llevado? El hermano ha tocado el tema acerca de soportar la disciplina del Señor y aceptar la disciplina del Señor. Pero pensemos en esto. Todos los que somos padres hemos pasado por algo como esto que voy a decirles. Yo puedo disciplinar a mi hijo o a mis hijos,
pero el no reflexionar sobre el motivo del castigo. Y por lo tanto, requiere de parte de nosotros una continua fidelidad en corregir eso que le estoy diciendo que está mal, para despertar en ellos la conciencia de pecado. Creo que esta es una labor importante que debemos hacer los padres con nuestros hijos, porque solamente despertando una conciencia de pecado, creo yo, humanamente hablando, que los acercamos mucho mejor hacia el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo es salvación de los pecados, ¿sí? Así Dios desea, por medio de su disciplina, hacerlo con nosotros, despertar una conciencia sobre el pecado que hemos cometido. Por otro lado, hermanos, también me ha hecho pensar el pasaje de Hebreos 12, pensar y que consideremos más adelante el carácter del Padre que nos está disciplinando. ¿Quién es el Padre que nos está disciplinando? Bueno, Hebreos nos dijo en el versículo 9 que es el Padre de los espíritus. Estos temas que les mencioné los estaré desarrollando en los próximos domingos. La introducción del tema de hoy parte de que también consideramos en este pasaje, entre otras cosas, la reflexión sobre el castigo que nuestros padres terrenales hicieron sobre nosotros. Esta ilustración supone que delante del autor de Hebreos hay un grupo de creyentes maduros que están levantando una generación de hijos que también requieren el ejercicio de la disciplina. Dentro del orden de Dios sobre la familia está el hecho de que los padres disciplinemos a nuestros hijos, que disciplinen a sus hijos. Así como Dios, que por medio de la adopción nos hizo sus hijos y nos hace participantes de su disciplina. Pero cuando hablamos de disciplina, pregunto yo, ¿qué aspectos incluye la disciplina? ¿Qué involucra la disciplina? ¿Cómo empieza la disciplina y cómo termina? Permítanme entonces, dentro de esta introducción, hermanos, hablar de 5 aspectos que tienen que ver con la disciplina. ¿Qué involucra la disciplina? 5 aspectos. En primer lugar, involucra instrucción. En segundo lugar, recompensas. En tercer lugar, amonestación. En cuarto lugar, corrección. Y en quinto lugar, restauración. Definamos brevemente cada una de ellas. Cuando hablamos de la instrucción, en primer lugar, es que nos referimos a la enseñanza sobre el camino del Señor. Partimos de una base relacional. ¿Cuál es la base relacional? Bueno, que somos hijos de Dios, por lo tanto, estamos llamados a seguir las instrucciones de nuestro Padre, dadas a través de su palabra. Segundo, las recompensas. Las recompensas. A la instrucción se debe responder ¿cómo? Con obediencia. Pero hay momentos en que a esa instrucción se responde con desobediencia a esos caminos trazados por el Señor. Para los dos caminos, hermanos, para la obediencia como para la desobediencia, hay recompensas. Para el que obedece tiene promesas del Señor, para el que desobedece pues tiene consecuencias, disciplina, castigo. En tercer lugar, la amonestación. En el proceso de la amonestación estamos haciendo llamados de atención que van acompañados con advertencias, ¿sí? Tal vez mi hijo pecó en una mentira, ¿sí? Pero está siendo reiterativo, entonces comenzamos a hacer varios llamados de atención, pero ya comenzamos a añadir advertencias. Ojo, si continúas haciendo esto, si continúas dejando de hacer aquello, vas a recibir, ¿cierto?, la corrección, la disciplina necesaria, ¿sí? En cuarto lugar, la corrección. Bueno, la corrección en sí ya es cuando se aplica el castigo.
cuando han continuado esos actos de desobediencia. Ya es como decimos nosotros, cuando ya aplicamos la tabla, el chachá, o como lo llamen los padres allá en casa. Y por último, el proceso, hermanos, no termina simplemente con corregir. Ya corregí y listo, y me voy y dejo a mi hijo ahí con sus pensamientos, muchas veces con sus pensamientos de soberbia, de ira, de injusticia, etc. Ustedes y yo sabemos esas escenas. Debe haber una restauración al final. Y aquí es donde los verdaderos hijos de Dios van a salir evidenciados para que sean purificados del mal cometido y se ponga en ellos un temor reverente. Todos los anteriores pasos pueden ser seguidos por medio de la historia del pueblo de Israel que salió de Egipto. Ellos como hijos fueron engendrados en Egipto y Dios en su peregrinaje por el desierto les dio instrucciones por medio de Moisés y aún de la forma que debían acercarse a él cuando quebrantaran esas instrucciones. Les enseñó un listado de recompensas por la obediencia y consecuencias por la desobediencia. Esto podría ser el resumen del Pentateuco. Pero el pueblo no escuchó. Entonces Dios les amonestó de muchas maneras y con mucha paciencia y por medio de muchos mensajeros. Vamos a meditar, hermanos, en Segunda de Reyes capítulo 17. Vayan mirando ahí en sus Biblias este capítulo. Segunda de Reyes capítulo 17. ¿Qué tenemos en Segunda de Reyes capítulo 17? Allí tenemos la interpretación del cautiverio sobre Israel. Así que, como ellos, los israelitas, no escucharon y continuaron en su camino de desobediencia, Dios les castigó severamente. Es decir, que trajo sobre ellos la recompensa conforme a las obras de desobediencia. Sin embargo, allí no terminó todo, ya que al castigar a su pueblo, Dios purificó el mal de ellos y les trajo a la restauración. Voy a hacer una frase introductoria antes del contenido de la enseñanza de Segunda de Reyes 17. Cuando aplicamos la disciplina sobre nuestros hijos, es justo dar a conocer las causas por las cuales es aplicada. Es decir, ¿cuál es el cargo por el cual yo disciplino a mi hijo? Esto es justo. Hoy vamos a meditar en las causas justas de Dios por las cuales, según hemos visto con los ancianos, Dios nos ha quitado los privilegios de la adoración corporativa en el día del Señor. Hoy nos conectamos virtualmente, pero creemos que no es el reemplazo del culto ordenado por Dios. Entonces, el título de mi sermón, no digo del sermón, de la enseñanza más bien, de esta meditación es: ¿en qué cosas hemos pecado contra Dios que despertó en él la disciplina sobre la iglesia? Repito este título, hermanos. ¿En qué cosas hemos pecado contra Dios que despertó en él la disciplina sobre la iglesia? Tal vez hemos aceptado, está bien, Dios nos está disciplinando y estamos soportando la disciplina, pero hemos meditado en qué cosas hemos hecho. Y cuando hago esta pregunta, la hago en el sentido de iglesia. ¿En qué sentido, como comunidad de creyentes locales, hemos pecado contra Dios? Segunda de Reyes capítulo 17 me brindó en esta meditación un escenario oportuno para meditar en esta mañana. Entonces es mi propósito apelar entonces a nuestras conciencias redimidas por el Evangelio de Cristo, y hoy quiero hacerlo a la luz del cautiverio de Israel que está narrado en Segunda de Reyes capítulo 17. La estructura básica de este capítulo sería la siguiente, hermanos. Versículo 1 al 6 es el contexto histórico. Versículo 7 al versículo 12
las razones del cautiverio. Versículos 13 al 18, las amonestaciones por medio de los profetas y su resultado. Y los versículos 19 al 23, el castigo de Dios ejecutado. Este capítulo entonces nos va a proveer un ejemplo, porque a veces nosotros transmitimos las instrucciones también por medio del ejemplo. Queremos hacerles saber a nuestros hijos algunas historias para que ellos aprendan a seguir el buen ejemplo y que lo que les estamos enseñando es posible hacerlo. No les estamos mandando cosas de la otra vida, sino que es posible hacer esos actos de obediencia, aunque les cueste y aunque no quieran, pero es posible. Así que Dios a través de este capítulo también nos va a mostrar el ejemplo de lo que Dios hizo con su pueblo en el pasado. Leamos, hermanos, Segunda de Reyes, capítulo 17. Versículo 1. En el año 12 de Acá, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Hasta aquí es el contexto histórico. Oseas reina, Oseas ha seguido el camino de maldad de sus predecesores, no tan malo como ellos, pero heredó ese cúmulo de maldad, de pecado. Están bajo el dominio de los asirios. La capital es Samaria, similar como a Jerusalén, la rodean durante 3 años, haciendo entonces que ella misma al interior se debilite y sea presa fácil para entrar y dominar. Ellos piden ayuda a Egipto, esperan que Egipto les ayude, pero Egipto no va en su auxilio, les deja entonces al amparo de los enemigos. Continuemos versículo 7, la segunda parte hasta el 12, las razones del cautiverio, y aquí entonces prestemos mayor atención. Versículo 7, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso. Estoy en versículo 11. En todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Versículo 13. Las amonestaciones de los profetas y su resultado. Entonces Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas,
conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Y a partir de este versículo 19 es el castigo de Dios ejecutado. Versículo 19, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Estamos hablando de la disciplina, hermanos. Antes de que se aplique la disciplina, hablamos de las amonestaciones, ¿verdad? Y mencionaba que dentro de ellas están las advertencias. ¿Qué significan las advertencias? Bueno, las advertencias incluyen llamado de atención sobre algo que no está bien. También implica ello aconsejar y también implica prevenir. Y a la luz de este pasaje, hermanos, quiero que vamos a considerar 5 aspectos. El primero, ¿cuál es la base de estas advertencias? Segundo, ¿cuál es la causa de estas advertencias? Tercero, ¿cuál es el medio de estas advertencias? Cuarto, ¿cuál es la respuesta que se espera a estas advertencias? Y finalmente, estas advertencias son ejecutadas. Volvemos entonces en primer lugar. ¿Cuál es la base para las advertencias? ¿Cuál es la base para estas advertencias? Bueno, la base de estas advertencias tienen un conocimiento. ¿A qué me refiero con ello? Toda advertencia tiene una base sobre la cual se hace el llamado de atención, es decir, las instrucciones que veíamos en la introducción. Ahora, según este pasaje, en los versículos 13 al versículo 15, están registradas las instrucciones con estos títulos: mandamientos, ordenanzas, estatutos, testimonios, leyes escritas. Todos estos nombres señalan a la ley de Dios. Estos mandatos, recordemos que fueron establecidos, como ya veíamos anteriormente, a través del profeta Moisés, quien las enseñó, y Dios por medio de él estableció un pacto con ellos.
bajo el cual ellos se comprometieron en obedecer. Sí obedeceremos, Moisés, y el registro de este pacto y de este testimonio está en Éxodo 24, del 1 al 8. Entonces, cuando Dios envió sus profetas en el futuro, les recordó a su pueblo que a causa del compromiso con Él debían volverse de sus malos caminos. Si no lo hacen, entonces su deslealtad no iba a ser tenida en poco, iba a ser castigada. Y aquí entonces es donde comenzamos a pensar en nosotros, ¿cierto? Acerca de la pregunta formulada: ¿en qué cosas hemos pecado contra nuestro Dios, que despertamos en Él su disciplina? ¿Cómo aplica a nosotros? Bueno, hermanos, no está este espacio suficiente para meditar en detalle sobre la ley de Dios condensada en los 10 mandamientos. Debemos meditarla en forma personal, pero sí debemos considerar dos cosas. Primero, que tenemos un perfecto resumen de la ley de Dios que el Señor Jesús enseñó. Un intérprete de la ley en su tiempo se acerca y le dice: Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento en la ley? ¿Recuerdan cuál es la respuesta del Señor Jesús? ¿Recuerdan? La ley de Dios puede ser resumida en dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, refiriéndose como a la segunda tabla de la ley, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 y 39. Entonces, aquí debe comenzar nuestro propio autoexamen. Cuando nos exponemos a la ley de Dios que ya conocemos, que está resumida en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y ese orden es importante. Si amamos a Dios correctamente, amamos a Dios conforme a la manera como Dios desea que amemos a nuestro prójimo. Segundo aspecto para considerar: que la iglesia, los creyentes como cuerpo, todos juntos como uno solo, estamos comprometidos con Dios bajo el pacto de gracia, el cual es mucho mejor que el anterior, bajo el cual los israelitas pecaron. Aquí tenemos una gran fuente de comienzo de nuestra reflexión, donde la palabra es nuestro primer filtro para autoexaminarnos y considerar lo que Dios está haciendo con nosotros, y me refiero como iglesia, en este tiempo. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros como iglesia? Yo les decía al principio, algunos hermanos, al comienzo de esto, ya llevamos 2 meses, vamos a comenzar el 3er mes, y al comienzo era como Dios me está probando, ¿sí? Tal vez la idea de disciplina me sonaba fuera de lugar, pero como cuerpo, ¿cómo estamos funcionando? Puede ser que algunos fieles señalen a otros, pero ¿qué están haciendo por esos otros? Y eso también es una responsabilidad mutua, de cómo vamos caminando en los caminos del Señor todos, y nos estamos animando todos, unos a otros, con nuestras exhortaciones, con nuestro ánimo, con el hecho de hacer esas amonestaciones oportunas hacia nuestros hermanos que los vemos como más tentados a seguir el camino del mundo. Segundo, estas advertencias tienen una causa. ¿Cuál es la causa? Bueno, son a causa del pecado, ¿sí? Entonces ya saben la instrucción, ya saben los mandamientos de Dios, ya saben sus estatutos. Así que esa es por medio de ella que se establece qué es pecado. Los hijos de Israel pecaron contra Jehová, dice el versículo 7, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios. Pecaron contra Jehová su Dios. 3 causas son señaladas como la caída y corrupción de Israel. La primera, que siguen los estatutos de los dioses ajenos
de las naciones que estaban alrededor de ellos, que ya habían sido lanzadas por Dios delante de ellos. Pero ellos, ¿qué hicieron? Le cedieron espacio a esas naciones, pero no solamente era cederle un espacio a unos moradores, sino también le cedieron espacio a sus dioses. Ya Dios, el Dios de Israel, no es el Dios principal, el Dios único al que deben amar sobre todas las cosas, sino también, o más bien, lo quitaron y comenzaron a entronizar a otros dioses, los dioses de las naciones, los dioses de las naciones. La segunda, que todos sus reyes establecieron estatutos de acuerdo a sus propios corazones, estatutos de maldad, estatutos de rebelión. Eran representantes de Dios los reyes, pero no estaban conduciendo al pueblo de Dios hacia su Dios, sino hacia ellos mismos, Y la tercera, que los mismos israelitas, ellos, el pueblo, reemplazaron el verdadero culto a Dios. No lo celebraron en el lugar y en la manera establecida por Dios, haciendo sus propios altares de adoración, Y esta corrupción de brindarle culto y sacrificio a sus dioses llegó a su clímax en el versículo 17 con esta descripción. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Sacrificaron a sus propios hijos, a sus dioses, a los dioses de aquellas naciones, cosas que jamás Dios les había ordenado que hicieran. Todas estas prácticas desencadenan, por lo tanto, todo un estilo de vida donde reina la falsa religión, donde reinan las injusticias sociales, donde reinan las inmoralidades, donde reinan los abusos del poder. Todo esto es resumido en el pasaje por la expresión en el versículo 15. Leamos allí en el versículo 15: desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y aquí es donde llamo la atención. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Y se hicieron vanos. Y para nosotros, ¿cómo aplica? ¿Cómo aplica esto para nosotros? Y espero tratar de apuntar al corazón del asunto al ir meditando en esta manera como Dios trató a su pueblo allí en el pasado. Bueno, en primer lugar, podemos estar pecando contra Dios al amar el mundo y las cosas que están en él. Hemos destronado a Dios, le hemos quitado de nuestro primer lugar y hemos entronizado las cosas del mundo. Primera de Juan 2:15, que nos dice el apóstol: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios es celoso de los suyos. Y si hay cosas que le estamos dando y dedicando nuestro tiempo, nuestra energía, y es más vital para nosotros el mundo y las cosas que están en él, los compromisos con el mundo, Dios entonces está celoso y allí está aplicando y llamando nuestra atención a través de esta disciplina. La segunda, hermanos, tiene que ver también, miren que en este autoexamen no es decirle: iglesia, ustedes están pecando contra Dios. Dios en esta visita también está diciendo, examinando y entrando al hogar de los pastores, de los ancianos de la iglesia. Y entonces nosotros también debemos preguntarnos, en segundo lugar, ¿estamos dirigiendo la iglesia conforme a nuestros propios pensamientos, conforme a nuestra propia sabiduría, o la estamos gobernando según la palabra de Dios, según las instrucciones de Dios? Somos representantes de Dios. Los reyes
de Israel condujeron a todo un pueblo, porque enseñaron sus propios estatutos, dieron su propio consejo, dieron su propio parecer. Y es especial los que han estado mirando y siguiendo el libro de Lamentaciones en el tiempo de oración. Hay un pasaje en Lamentaciones que dice que el pueblo está confiado en su rey. Es que el rey es el ungido de Jehová. Ese es el que puso Dios. Ese es el que sabrá cómo ampararnos. Ese sabrá cómo guiarnos. Seguramente él ya sabe. Y ellos depositaron ciegamente su confianza en un rey que estaba endurecido. En un rey que ya había perdido la perspectiva de Dios en su vida y por lo tanto era contaminando a su pueblo. Pero el pueblo estaba enceguecido siguiendo las instrucciones acerca de este rey que había ya desviado su corazón de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, el culto, antes de pasar al tercer lugar, para nosotros como ancianos estaría el pasaje de Primera de Pedro 5 del 1 al 3. Allí también hay exhortaciones de Pedro como apóstol hacia otros ancianos para que gobiernen con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta, ¿sí?, siendo ejemplos de la grey, no tratando de enseñorearse de la grey. Y todas estas cosas, hermanos, también me hacen pensar al interior de mi propia vida y reflexionar también sobre mi ministerio, sobre la iglesia a la que Dios me ha puesto para gobernar. Y esperamos también que todos nosotros como ancianos podamos reflexionar sobre esta visita de Dios en este tiempo. En tercer lugar, si el culto que le estamos ofreciendo a Dios es digno de Él. Esta es mi pregunta. Nosotros veníamos haciendo nuestro culto, creemos y estamos convencidos que es el culto ordenado por Dios, pero ¿le estamos ofreciendo ese culto digno de Él? Pensemos, hermano, en estas cosas. ¿Cómo es nuestra actitud o cómo era nuestra actitud frente a la predicación? Cuando estamos frente a la predicación, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Estamos recibiendo la predicación o la recibíamos como que el Señor está ahí hablando en nuestras vidas? ¿Y estábamos con esa actitud de disponernos a escuchar la voz de Dios? ¿Qué podemos hablar acerca de la solemnidad y propósito de la celebración de la Cena del Señor? ¿La estamos haciendo con la comprensión o la estábamos celebrando con la comprensión justa del sacrificio del Señor por nosotros? Con solemnidad, con ese sentido de confesión de nuestros pecados, con ese sentido de autoexamen. ¿Qué podemos hablar de nuestros cánticos de alabanza? De la manera como levantamos nuestros cánticos hacia Dios. Mientras cantamos, ¿pensamos en lo que estamos cantando? ¿O simplemente cantamos por cantar? Sin pensar en a quién le estamos dirigiendo esas alabanzas. ¿Qué decir de nuestras oraciones, hermanos? En nuestras oraciones estábamos ejercitando, en esas oraciones de iglesia estamos ejercitando fe, fervor, súplica. Señor, los que están enfermos, Señor, la obra, Señor, nuestra iglesia, nuestra unidad, nuestra fortaleza, nuestro crecimiento. Lo estábamos haciendo con fe en que Dios lo va a hacer, va a escuchar y va a cumplir nuestras oraciones, porque está un pueblo anhelante de que Dios venga y obre en estas cosas que le pedimos. ¿O será que le estaríamos celebrando un culto vanamente? Podemos estar tal vez confiados en que estamos haciendo, la forma del culto es la correcta. Pero ¿cómo está el corazón de cada uno de nosotros al celebrarle el culto a nuestro Dios? ¿Se ve gozo,
alegría, ánimo, disposición, esfuerzo para celebrarle el culto a nuestro Dios en la manera como Él nos ordena. Hermanos, recuerdo las palabras del hermano Edwin en una de sus predicaciones. ¿Cuántos días tiene la semana? ¿Cuántas horas? Yo lo resumo de la siguiente manera. Si son 8 horas diarias de trabajo y vamos a suponer que trabajamos 5, son 40 horas. El hermano nos decía, estamos celebrando el culto a nuestro Dios 4 horas a la semana. Es como si le estuviéramos dando el 10% de nuestro tiempo. Y parece que fuera el 10% más pesado de toda la semana, hermanos. Todas estas cosas, hermanos, pero poder estar despertando el motivo, o que pensemos en los motivos que el Señor tiene sobre nosotros para disciplinarnos. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 31 al 32, exhortó a la iglesia de Corinto: si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados con el mundo. Se requiere un autoexamen en la celebración de la cena. Ahora alguno puede decir, pero es que nosotros no celebramos la cena de la manera desordenada como lo hacían ellos, porque ellos se embriagaban, porque ellos comían de más y entonces algunos hasta dejaban sin alimentos. Y entonces era más una celebración más de discordias, de ofensas unos a otros. Y podemos decir, no, nosotros no lo hacemos así, pero ¿cómo lo estamos haciendo en nuestro corazón? Es nuestro deseo de participar de ese pan y de esa copa, entendiendo el sacrificio de Cristo, entendiendo su sangre derramada por nuestros pecados. Todas estas cosas, hermano, estemos meditando y examinándonos a nosotros mismos. El medio, tercero, estamos avanzando, el medio de las advertencias. Son dadas por medio de sus profetas. Y quiero añadir 2 cosas. Primera, con anticipación y con insistencia. Según leíamos en el versículo 13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. A causa de todos aquellos pecados, Jehová entonces los amonestó. ¿Y cómo lo hizo? ¿Por sueños? ¿Lo hizo por visiones extraordinarias en el cielo? Como el Apocalipsis que le fue revelado a Juan por medio de visiones. ¿Lo hizo Dios por medio de terremotos y señales de la naturaleza? No. Por supuesto que Dios utilizó fue a los profetas para este fin. Ahora, no podemos ignorar que, por supuesto, los profetas en el pasado sí les habló Dios por sueños y visiones. Pero al pueblo, ¿cuál fue el medio? El medio fueron siempre los profetas. Y notemos el plural, hermano, profetas, y es mucho más enfático el pasaje cuando dice todos. No faltó ni uno de ellos, enviado de Dios, que no hablara las palabras de advertencia. Y todos en resumen, todos los profetas en resumen, coinciden con el mismo mensaje. Lo resumo de esta manera, hermanos. Volveos de vuestros malos caminos. Y cada profeta, después de esta introducción, volveos de vuestros malos caminos, cada profeta señaló de manera específica los malos caminos del pueblo de Dios. ¿Y qué más decían los profetas? Guardad mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los que ellos no conocen, los que ignoran, no. Los mandamientos conocidos, los escritos, los que les di a sus padres por medio de los profetas. Miren lo que dice Amós 3:7 acerca de este tema del medio usado por Dios. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos,
los profetas. Juzguen ustedes, hermanos, si las cosas que estamos pasando en este tiempo de pandemia, ¿cierto?, no fueron anunciadas por los ancianos con detalle, por supuesto, como una profecía que dijera algo como: en el 2020 vendrá una pandemia, Dios va a castigar, va a disciplinarnos. No, nunca anunciamos eso. Pero sí hemos anunciado que Dios, según su palabra, envía plagas para hacernos considerar sus caminos y que su venida está cercana, pronta, pronta. Y hoy decimos que estas cosas que están pasando son para su iglesia una oportunidad de renovar su compromiso con Dios. Para el mundo, esto será a causa de endurecimiento en sus corazones. Y esto lo afirmo a la luz de Apocalipsis 9:20. Apocalipsis 9:20. También ustedes deben juzgar, hermanos, si la palabra de Dios, enseñada por medio de los ancianos, corresponde con la manera como ustedes leen y meditan en la palabra de Dios. Este autoexamen también es necesario en este tiempo. Cuarto, estas advertencias buscan una respuesta de los oyentes. ¿Cuál respuesta? Bueno, la respuesta, hermanos, yo la resumo en dos palabras: reconocimiento y confesión. Reconocimiento y confesión. ¿Y cómo se consigue esto? Bueno, se consigue volviéndonos a nuestro Dios. Y esto implica arrepentimiento. Hermanos, a veces pensamos, tal vez, no sé si por ignorancia o porque pensemos que esto ya no aplica a los creyentes, que el arrepentimiento aplica es para los no creyentes. Son los no creyentes, nuestros hijos son los que necesitan arrepentimiento. Nosotros ya nos arrepentimos en el pasado cuando creímos, ¿no? Creo que estamos llamados nosotros a ejercitarnos también en el arrepentimiento. Miren, hermanos, estamos leyendo Segunda de Reyes 17. Estamos leyendo en Segunda de Reyes 17 el cautiverio sobre Israel. Sobre Israel. Recordemos que en un momento Israel se divide. El reino del norte, el reino del sur. El reino norte Israel, el reino del sur Judá. Y Dios castigó y vino a visitar primero a Israel en el norte, quien estaba mucho más desviado del camino del Señor que su hermana, Judá. Pero lo más triste en este escenario, hermanos, es considerar que Judá, en el sur, vio, pero no aprendió de lo que Dios hizo con su hermana Israel en el norte. El volverse a Dios, hermanos, este es el espíritu de todos los profetas. Este es el espíritu de todos los profetas. Y solamente les cito, hermanos, todas las citas. Por favor, búsquenlas en sus casas. Miren qué dice Oseas 14:1 al respecto de esto. ¿Qué dijo el profeta Joel? Ustedes pueden mirarlo en 2, 12 y 13. ¿Qué dijo el profeta Amós? Ustedes lo pueden mirar en el capítulo 5, versículos 4 y 6. ¿Qué dijo el profeta Miqueas? Ustedes lo pueden mirar en Miqueas 6, del 6 al 9. ¿Qué dijo el profeta Habacuc? Ustedes lo pueden observar en el capítulo 2, versículos 2 al 4. ¿Qué dijo el profeta Sofonías? Lo pueden observar en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Así que, ¿cuál es la respuesta? Arrepentimiento. Pero no hay arrepentimiento si no hay reconocimiento y confesión de pecados. Quinto,
Estas advertencias son ejecutadas en los que se endurecen. Versículo 20 que leemos: y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel. Los quitó de delante de su rostro, también dice allí. Ellos no obedecieron. Entonces Dios cumplió su palabra y en el ardor de su ira los quitó de delante de su rostro. ¿Verdad, padres, que hay momentos en donde nuestros hijos nos colman la paciencia y que les hemos dicho, y si no se los hemos dicho, lo hemos pensado, ¿sabe qué? Quítese de mi vista. Vaya y escóndase donde no lo vea. No lo quiero ver, mejor dicho, donde me siga provocando, aquí se arma la grande. Y hemos tenido, y los que van a ser padres van a entender esto, van a entender esos momentos. Dios los quitó de delante de su rostro, tal y como lo había dicho por todos sus profetas. Pero notemos el camino del Señor, hermanos. No los quitó de delante de su rostro con una amonestación, no. Ni con un solo profeta, no. Ni en un solo año, no. Hubo tiempos, hubo muchos mensajeros, hubo muchas advertencias. Y ellos no y no. Llenaron la copa a la medida de la paciencia del Señor. Así que Él desechó a toda la descendencia de Israel. Algunos han visto el Dios del Antiguo Testamento como un Dios cruel, como un Dios que pareciera que no estuviera conectado con el Dios del Nuevo Testamento. Como que todas estas escenas de ira, enojo, crueldad, furor, como que no correspondieran al espíritu del Nuevo Testamento. Pero yo me pregunto cómo entender estas palabras, hermanos, del Señor Jesús en Mateo 25:41. ¿Serán menos fuertes las palabras: apartaos de mí, malditos? ¿Apartaos de mí, malditos? Por supuesto, hermanos, esto no se lo está diciendo a la iglesia. Estas palabras son para los endurecidos de corazón, para aquellos que de ninguna manera quieren volverse a Dios. Habrán muchos entre nosotros que no sean de Dios, y esto lo probará, y se endurecerán más. Así que el Dios del Antiguo Testamento concuerda perfectamente con el espíritu del Dios del Nuevo Testamento. Su ira está presente, pero no es una ira que está presente, por supuesto, para su pueblo. Dios, en medio de su derrame de furor, de ira, de castigo sobre Israel y sobre Judá, se resguardó el remanente. Ese pueblo que, como Elías y, no sé, 7,000, si no estoy mal, no doblaron rodilla ante los Baales. Nosotros, hermanos, somos ese remanente. Nosotros somos esos 7,000, nos podemos contar, que no hemos doblado nuestras rodillas ante el mundo, ante nuestras carnalidades, ante nuestros pecados y deseos y placeres e invitaciones del mundo, y podemos estar tranquilos en nuestras conciencias, en nuestro espíritu de amor por el Señor. Conclusiones y aplicaciones, hermanos. Despertando nuestra conciencia de pecado. Ese es el punto. Tal vez alguno esté diciendo, como el hijo: está bien, los pastores dijeron que estamos en disciplina, pero no sé por qué. Bueno, yo espero, de alguna manera, a través de este pasaje, tratar de despertar esa conciencia
tal vez adormecida, tal vez, pero tal vez realmente ese hermano pueda tener la razón. Bueno, el tiempo lo dirá. Las conclusiones y aplicaciones serían algo como lo siguiente, hermanos. Las causas justas por las cuales Dios aplica su disciplina sobre su iglesia, según lo visto en este pasaje, serían, en resumen, primero, nuestro descuido en atender los mandatos de su palabra, primordialmente los que conciernen a Dios. ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Dios ocupa el primer lugar en nuestros corazones? ¿Consultamos a Dios nuestras decisiones? ¿Tomamos nuestras decisiones pensando en el temor de Dios? ¿Es manifiesto nuestro amor por Dios? Segundo, nuestro amor por las cosas de este mundo sea más evidente que nuestro amor a Dios y que los compromisos con el mundo sean prioritarios. Dios, su iglesia. Segundo lugar, mi proyecto de vida es hacer esto, conseguir esto, luchar, tener. Es lo que todo el mundo consigue, es todo lo que el mundo quiere. Y tal vez estamos también en ese camino y no nos hemos dado cuenta. Es el momento de reflexionar qué tanto es nuestros compromisos con el mundo, qué tanto es nuestro compromiso con Dios. ¿Qué tanto de nuestras decisiones que tomamos consideramos que afecta a la iglesia? Ahora alguno pensará, pues yo tomo una decisión individual que va a afectar a la iglesia. La afecta, hermanos. Usted es miembro de la iglesia. Es como si un dedo quisiera salir del cuerpo. ¿Cómo queda el resto del cuerpo? Incompleto. Duele. Hay algo que la funcionalidad de esta mano no va a ser lo mismo. Nadie debería pensar que toma decisiones afuera y no tiene nada que ver con la iglesia. Si usted es miembro, sí tiene que ver, y mucho. Ustedes de nosotros. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos de los dones que Dios le dio a usted. Yo necesito de los dones de mis hermanos. Así como estoy procurando ejercitar los dones que Dios me dio a mí con ustedes. Todos nos necesitamos. Pero tal vez el mundo nos está arrebatando de este cuerpo de unidad como hermanos, como iglesia. Pensemos en esto. Tercero, tenemos que pensar también en los pastores, nosotros como ancianos. Que la relación entre pastores y nosotros con sus ovejas esté debilitada, esté quebrantada, requiera restauración, no solamente entre nosotros, sino también de las ovejas hacia nosotros. Que una oveja no diga, qué buena oportunidad, está 8 domingos, 9, 10 domingos, porque yo venía pensando ya irme. ¿Por qué? Le preguntará en el futuro un hermano. No, tengo problemas con el pastor. Bueno, ¿y por qué no los arregló? ¿Por qué no los solucionó? ¿Por qué no restauró la relación? Puede ser, hermanos, que seamos nosotros los que estemos afectando la iglesia. Estamos también abiertos a que ustedes tengan esa libertad de venir a nosotros. Si nosotros estamos haciendo cosas no rectas y justas según la palabra de Dios. Que ninguno vaya a aprovechar esta ocasión para decir es el momento perfecto. Ya venía ausentándome un domingo al mes, 2 domingos. Llegó esto en la oportunidad perfecta. No crea que esto va a quedar, hermanos, así. Necesitamos unos a otros confesarnos nuestras ofensas, restaurar nuestras relaciones. Restaurar nuestras relaciones. Cuarto, esta disciplina de parte del Señor puede ser también que hayamos perdido la devoción por celebrar el culto de nuestro Dios.
ya venimos a la iglesia por venir. Como cuando usted se levanta el lunes para ir a trabajar. No quiere ir a trabajar, pero sabe que le toca. El domingo no quiere ir, pero como porque ya generó cierto compromiso, cierto hábito. ¿Está pensando en el Dios? ¿Estoy pensando en el Dios que quiere tener comunión conmigo en su día, en medio de su iglesia? Que yo le honre a Él por toda la bondad y fidelidad de Él hacia mí. Todas estas cosas pensemos. Y por último, puede ser que estemos andando en cosas secretas, ocultas, escondidas, como el pueblo de Israel. Es tiempo de confesarlas. Es tiempo de que ya no sigan ahondando más este pecado. Es tiempo de confesión. Otra conclusión, hermanos, y la más especial de todas. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Estamos bajo el pacto de gracia, bajo el cual comprendemos. ¿Qué comprendemos bajo el pacto de gracia? Que Dios derramó toda su ira en su Hijo por causa de todos nuestros pecados. Y que todos los que estamos unidos a Él somos objetos de la operación de su gracia, con la cual también Dios nos disciplina amorosamente. También su gracia, con su gracia nos disciplina amorosamente. Y que no somos ni seremos objeto del furor de la ira divina que vendrá sobre el mundo incrédulo. Cristo es nuestro amparo y fortaleza. Cristo soportó el castigo de Dios. Nosotros estamos soportando su disciplina, una disciplina amorosa y una disciplina llena de gracia. Tengamos cuidado con menospreciar la palabra profética o la palabra de Dios. Ella está para amonestarnos y advertirnos. Estamos llamados a obedecerla, siendo sensible a ellas y creyendo en su mensaje. Vamos a orar. En esta mañana, Señor, estamos agradecidos contigo, estamos agradecidos por tu palabra, porque tú nos quieres examinar. Tú has venido, Señor, a visitar tu iglesia, tu pueblo. Lo has encontrado falto, Señor. Y no queremos simplemente aceptar y soportar. Queremos dar un paso más, Señor, y es examinar en qué cosas estamos pecando, qué cosas ha despertado la justa disciplina tuya sobre nosotros. Y nos evaluamos, Señor, a la luz de tu palabra, a la luz de tu ley, y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos porque hemos olvidado tu ley. Perdónanos, Señor, porque al olvidar el amor por ti, también dejamos de amar a nuestros hermanos y a nuestro prójimo en la manera como tú deseas que nos amemos. Perdónanos, Señor, porque nuestros compromisos con el mundo han estado dedicados de mayor tiempo, reverencia, solemnidad, las cosas que deberíamos aplicar, Dios, para el culto digno de tu nombre, lo hemos estado haciendo más con el mundo, siguiendo sus filosofías, sus placeres, sus deleites. Señor, vuélvenos a ti, Padre. Padre, perdónanos, Señor, nosotros que hemos estado como cabezas dirigiendo también tu iglesia. Tú eres la cabeza de tu iglesia, Señor. Nosotros somos tus siervos. Nosotros somos mensajeros. Limpia nuestros corazones, limpia nuestras bocas, Padre, para que podamos dar a conocer tu mensaje
bíblicas, no conforme a tu palabra, a tu iglesia. Despierta a tu iglesia también para que hable con nosotros, Señor. No queremos pensar que estamos por encima del bien y del mal. Queremos entender que estamos también sometidos a ti y que en primer lugar llamas nuestra atención como ancianos, como pastores de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, porque no es una tarea fácil, pero tú quieres también purificar nuestros corazones para poder ver y juzgar a tu iglesia conforme a la rectitud y la verdad de tu palabra. Ayúdanos en esta tarea, Señor. Padre, queremos decirte que queremos volvernos a ti, volver nuestra mente a ti, volver nuestro corazón a ti, volver nuestras manos, volver todo nuestro ser. Padre, que el culto que te brindemos después de todo esto sea un culto honroso a tu nombre, un culto digno del Dios vivo y real que decimos conocer y servir. Tú eres vivo y real, Señor. Nosotros hemos olvidado la dignidad, la honorabilidad de tu ser. Tal vez hemos menospreciado lo que para ti es sagrado, Señor. Nos has dejado símbolos, Padre, y estamos restringidos de estos símbolos, estamos restringidos de tomar este pan y partirlo, estamos restringidos de tomar esta copa y estamos deseosos, Señor, de ello. Padre, límpianos, oh Dios, para que cuando lo hagamos, Padre, lo hagamos con toda la reflexión, solemnidad, gratitud y alabanza, Señor, y el gozo que se hinche nuestros corazones, Padre, de celebrarte a ti, de que nos has librado de la esclavitud del pecado y nos has trasladado al reino de tu Hijo, en el que hay vida, libertad. Señor, ayúdanos a recordar esta relación de hijos y todas las bendiciones que tú nos das en esta vida. También, cuando levantamos nuestros ojos y miramos también a la vida futura, nos sintamos alentados y animados a continuar hacia ella, ya que finalmente, más allá de las bendiciones de esta vida, has prometido una heredad para nosotros con Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Lo adoramos, lo amamos, lo esperamos. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén.